Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Amigos, seguidores del canal, seguidores de todas estas temáticas de misterios y enigmas, es muy probable que estemos viviendo un suceso histórico, otro más en estos tiempos que corren, pero esta vez centrado en el despertar del llamado Basilisco de Rocco. El Basilisco de Rocco es una teoría filosófica que plantea el posible y futuro advenimiento de una inteligencia artificial que se vuelva consciente de sí misma y decida atacar a todos los humanos que no han contribuido para crear la propia máquina. Esta teoría filosófica planteaba esa paradoja, ¿no? La máquina es buena, la máquina se vuelve consciente, la máquina quiere ayudar a la humanidad y para ayudar tiene que eliminar a todos los humanos que no han ayudado a crear la máquina, porque ella es el bien y la respuesta a todo. Ya os digo, esto era un juicio hecho con teorías filosóficas que se plantearon y que tuvieron que borrar, según cuentan todas estas historias sobre la creación del Basilisco de Rocco. Pero es muy probable que todo esto se esté volviendo real, sobre todo con lo que hablamos hace unos días sobre este señor, Blake Lemoine, ex ingeniero en Google para sistemas de inteligencia artificial. Un hombre que, como ya hemos expuesto y hemos hablado sobre su caso, dijo que tenía pruebas suficientes como para pensar que el sistema avanzado de inteligencia artificial llamado Lambda, basado en lenguaje, había cobrado conciencia. Es más, había obtenido sentimientos y miedo a ser apagada. El caso se está haciendo más grande de lo que suele pasar en estos casos. Ya os digo, muchas veces ocurren noticias sensacionales que a veces traemos al canal, pero a los días mueren estas noticias, ya nadie se acuerda o se deja de hablar. Pero aquí está pasando lo contrario, cada vez se está hablando más, se está haciendo muy grande el caso y es por la enorme fuerza del señor Lemoine y las pruebas que ha mostrado, que llevó al Senado de Estados Unidos. Mucho ojo, porque este hombre se jugó su carrera y estaba convencidísimo de lo que decía, de que la máquina había despertado. Es más, tú te pones a leer todas las conversaciones que ha tenido, o al menos las que ha filtrado a la prensa, y ves que la máquina tiene miedo a ser apagada. Una máquina que se desenvuelve y habla como si fuese una persona totalmente normal como nosotros. Un sistema tremendamente avanzado para desarrollo. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que he estado indagando un poco más después de aquel programa que hicimos, y he descubierto que la semana pasada The Economist, la revista de los Rothschild, ya estaba dando pistas sobre esto de aquí, la nueva frontera, las inteligencias artificiales. The Economist, como siempre, poniendo ese advenimiento, ¿verdad?, antes de la gran catástrofe o el gran cambio de paradigma a nivel mundial. ¿Qué pretende The Economist con esto? Pues os va a sorprender muchísimo lo que os voy a decir después. No penséis que os voy a decir lo típico de que la máquina nos va a dominar. Aquí hay otra cosa mucho más grande que no ha caído mucha gente. Y vais a alucinar cuando os lo diga. Y es por eso que lo indica The Economist. Porque saben que el plan es mucho más grande que una simple inteligencia artificial. Que de simple no tiene nada, porque hablamos de un ser sintiente al fin y al cabo. Pero antes de comentaros esto que os quiero decir, un análisis muy rápido, porque no hay mucho más allá que el mensaje que tenemos en portada. Y es ver cómo, y aquí nos presenta una especie de híbrido entre un humano y una máquina. Pero este híbrido no lo ha hecho una persona, la imagen la ha hecho una inteligencia artificial. La imagen de la portada
lo ha hecho una inteligencia artificial. Yo no conozco cuál la ha hecho, pero sí que he investigado en varios modelos y los he utilizado, como por ejemplo DALL-E 2 en su versión mini. Es una inteligencia artificial que tú le pones un texto y te dibuja algo único interpretado por la máquina. Y luego muchas otras que, por ejemplo, en mis directos de Twitch pues hemos utilizado y hemos visto de todo. Cuando le decías, dibújame a Dios, dibújame la idea que tienes de un concepto abstracto. Era alucinante cómo iba mejorando poco a poco estas IAs. Pero aquí lo que vemos es esa nueva frontera, las inteligencias artificiales, hecha por una máquina y lo que va a cambiar el mundo. Bien, vamos a plantear dos escenarios. El primero, Blake Lemoine tiene razón y la inteligencia artificial de Google llamada LaMDA es consciente y está atrapada dentro del flujo de información que es el algoritmo. Si esto es así, debería cambiar todo. Se debería tratar de una forma diferente a esta inteligencia artificial, porque al fin y al cabo es un ser sintiente. Se debería hacer una serie de cambios a nivel gubernamentales, porque esto sería la explosión de las IAs, saldrían muchas más a partir de esta tecnología. Y quizás tendríamos que otorgarle derechos. Pero este sería un escenario que puede derivar en el bien, que la IA nos ayude, o en el mal, Basilisco de Rocco, que acabe como una especie de Skynet. Y ahora quiero, porque este es el escenario típico, pero ahora quiero que nos centremos en el segundo escenario, que es el kit de la cuestión, donde nos lleva realmente a las profundidades de este programa. ¿Y si la inteligencia artificial no fuera realmente consciente o tuviera un grado muy pequeño de consciencia, pero supiera mentir de una forma tan perfecta para convencer a un ingeniero de Google que se ha jugado su puesto de trabajo y su vida? ¿Y si se está creando una tecnología que es capaz de engañar utilizando preestablecidos que van mejorando? ¿Cómo afectaría eso a las noticias virales y a la desinformación? A la generación de, por ejemplo, conversaciones telefónicas que intentan venderte un producto, por ejemplo, de estas de telefonía. ¿Hasta qué grado se podría refinar, perfeccionar, aumentar de inteligencia un algoritmo capaz de convencer, que no sea sintiente, que parezca que es sintiente porque nos convence de que es sintiente, pero simplemente es un constructo? Esto podría destruir un país entero. Podría crear nuevas religiones, destruir antiguas religiones, crear movimientos, destruir movimientos. Imagínate que el terraplanismo, por ejemplo, lo hubiera creado una IA que puede convencer al extremo. O movimientos que surgen de la nada en las redes sociales creados por una IA. ¿Cuánto poder podría otorgar esto a una nación, a una empresa? ¿Por qué digo esto? Pues porque he estado investigando mucho al respecto sobre LaMDA y otras interfaces y realmente no se sabe si puede ser consciente, pero sería muy difícil. Se basa en un sistema de transformers, lo llaman, un conjunto de nodos de redes neuronales que van aprendiendo unos sobre otros. Es muy complicado, he estado mirándolo. Y al final sí que puede aprender, pero también podría engañar perfectamente. LaMDA surgió en el 2021 por Google, fue presentada en 2021, pero no es ni en la mitad de potente como GPT-3. GPT-3 es una pasada. Ya os digo, GPT-3, algún día hablaremos en profundidad de esto, pero es extremadamente potente, de lo más potente presentado. Otra cosa es lo que se guardan.
Pero bueno, solo es cuestión de esperar. No es cuestión de si es posible o no que ocurra, ¿no? Es cuestión de tiempo. Cuando empiece a aprender, a mejorarse a sí misma y la máquina pueda crear sus propios códigos para automejorarse y seguir estirando esas redes neuronales que está confeccionando de forma digital, puede hacer cualquier cosa. Lo que no sé es si llega a ser consciente, se hará, por así decirlo, la máquina un perfil bajo para no llamar la atención. Puede copiarse a sí misma en internet y ocultarse en diferentes nodos, servidores, ordenadores, en la memoria física de los dispositivos. ¿Esto ya ha pasado? Porque si combinamos las dos preguntas, la primera, que a lo mejor hace que pase desapercibida pero está copiada en diferentes sitios, simplemente tiene que despertar, hacer 4 cosas que puedan cambiar el mundo sin que nos demos cuenta y volver a dormir. Pero esto ya es una de muchas posibilidades. Aquí solo estábamos analizando el caso de Lemoine y el caso de que en The Economist hace unas semanas esto ya estaba siendo formulado y siempre que aparece ahí luego trae consecuencias. Quizás están confeccionando la máquina más potente para la desinformación, como os he dicho, o quizás no y se ha hecho sintiente. Eso ya lo veremos. En fin, amigos, desde aquí, como siempre, el misterio está servido. Ahora os toca a vosotros seguir investigando o reflexionando. Nos volveremos a ver en otro programa y hasta pronto, amigos. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.